Respecto del tema de los crímenes de odio, sí, o de incitación al odio, nosotros creemos que no corresponde incorporarlo en esta ley. Creemos que debiera haber una ley específica que sancione la incitación al odio y a la violencia. Yo agrego más. Yo creo que tenemos que tener la capacidad de conversar, de discutir a lo menos como sociedad qué pasa con aquellas ideologías como la neonazi que promueven el odio respecto a determinados grupos humanos en la sociedad chilena y en cualquier sociedad. En Europa no es posible exhibir y no es posible difundir literatura que haga apología del nacionalsocialismo, que además, entre otras cosas, niegue la matanza del régimen nazi, del holocausto, y por lo tanto yo creo que... Y esto no es un tema de libertad de expresión, porque aquí la ideología que promueven los grupos neonazis tiene que ver con la invocación al odio, tiene que ver con... que tiene consecuencias prácticas. Y aquí me bajo otro tema, que tiene que ver con la discriminación en general y particularmente cómo esto se construye respecto de los homosexuales, de las lesbianas, de los transgéneros. Aquí hay una responsabilidad enorme, gigantesca, de las religiones respecto de la violación a los derechos humanos de las minorías sexuales. Cuando desde la jerarquía de la Iglesia Católica y desde la jerarquía de las iglesias protestantes, mayoritariamente, se señala que somos pecadores, que somos desviados, que somos perversos, cuando presidentes de partidos políticos que tienen representación parlamentaria importante nos comparan con animales, bueno, son el caldo de cultivo para que estos descerebrados que, entre comillas, abrazan una ideología, tengan la excusa perfecta, la legitimidad para decir yo puedo patear a un homosexual porque no son personas. ¿Qué precedentes hay que haya ocurrido algo como Daniel Zamudio en los últimos años en Chile? Yo traté de buscar y no encontré un precedente similar. Te invito, Cristian, a ver el informe anual de derechos humanos que nosotros hacemos hace 10 años. El año pasado hubo 3 muertos, 3 personas asesinadas, cuya motivación, entre otras cosas, fue la orientación sexual de esas personas. Y hemos tenido... la discoteca en Viña también, la quemaron. Por ejemplo, la homofobia se expresó brutalmente en el caso de la... No, ahí hay el incendio, finalmente nosotros somos responsables con eso. No fue un atentado, ahí fue una negligencia de los dueños que inventaron la tesis del atentado para eludir la responsabilidad que tenían en la manipulación del sistema eléctrico. Pero, por ejemplo, hemos tenido asesinatos, ataques similares el año pasado. Sandy Iturra estuvo en coma varios días, por varias semanas, por una golpiza de un grupo desconocido que no se pudo en ese momento catalogar si eran neonazis o no. Hay y hasta hace poco tiempo, hasta hace 10, 15 años atrás, la policía en términos estrictos no investigaba mucho cuando se trataba del asesinato de una persona que tenía respecto del tema de los odios, porque hay una tesis que las ideas se combaten con ideas y otra tesis de prohibir todo. Por ejemplo, Alemania, tal vez por su pasado, prohíbe todo. En Alemania no se puede editar Mein Kampf, el libro de Hitler, pero se puede editar en Inglaterra, se puede editar en otros lados, porque ellos consideran, digamos, que tú tienes el tema de lo prohibido, también es un atractivo para estos grupos más marginales. ¿Tú no crees que al final, si hay un tipo de idea, si no hay agresión, si no hay combatirla más con ideas es que aquí hay que entender cómo operan estos grupos y cómo opera el fenómeno del nacionalsocialismo en Chile. Aquí hay 2 niveles. En primer lugar... ¿Son nazis de verdad? Esos son locos, A ver, hay lo común que tienen estos grupos que operan en las barridas, como los 4 estos que atacaron a Daniel, y los que están en el plano más político. Hay 2 o 3, hay 2 movimientos a lo menos que pretenden transformarse en partidos políticos. Estos tienen vasos comunicantes. Y esos vasos comunicantes son la ideología, son el odio, son la promoción del odio respecto a determinadas categorías de seres humanos. Y por lo tanto, en ese contexto hay que pensar cómo prohibimos y mejoramos, por ejemplo, toda la legislación que tiene que ver con asociaciones ilícitas. Aquí es increíble que cuando nosotros fuimos al Tribunal Constitucional, hace unos años atrás, y entregamos una serie de antecedentes, haya sido la propia ANI, la Agencia Nacional de Seguridad, quien dijera que estos grupos no son peligrosos. Tenemos el caso de un chico, Tomás Vilche, asesinado por un grupo neonazi en el Persa Biobío. Otro chico en Quilpué que fue asesinado a martillazos por 2 neonazis. Tenemos el caso hoy día de Daniel Zamudio. Si estos grupos no son peligrosos, yo no sé qué es lo que... El Estado chileno va a volver a ser condenado en el caso de Sandra Pavés, una profesora de religión de un colegio municipalizado que está impedida de hacer clases porque es lesbiana y porque el obispo Errázuriz de San Bernardo le negó el certificado de idoneidad en un colegio municipal. Obispo González. González, muy rápida, que yo creo que podemos aclarar, pero muy rápido, de que la Corte Interamericana en ningún minuto entró a dirimir
si las hijas estaban mejor con la madre o con el padre. Exacto. El fallo se limita Exacto. simplemente Eso es lo que dije. a que Y lo más interesante del el fallo- motivo por sí solo de ser homosexual no es suficiente, Exacto. pero no entró al No, tema de fondo. además no se plantea la demanda, no No plantea pide un el que se planteamiento revise la tuición. Exacto. Eso es lo que estoy diciendo. Exacto. Por lo tanto, no pueden echar Y eso. una de las cosas más interesantes del fallo es que además la Corte Interamericana señala que la orientación sexual y la identidad de género de las personas no puede ser un elemento a considerar, por ejemplo, en los temas de paternidad, de filiación y por lo tanto legitima la posibilidad de legislar, de regular, de reconocer distintas formas de familia, entre otras cuestiones. Rolando, muchachos, la pregunta que planteamos...